Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Bron Podcast, episodio post España. Inmediatamente vamos a hablar, Martín, Harry Potter y el misterio de qué le estaba pasando por la cabeza a Max Verstappen en esa vuelta de reanudación después del safety car. ¿Me puedes explicar qué le pasó a Max hoy? A ver, yo creo de que podemos empezar. Acordemos de que Max tuvo una hija. ¿Hace cuánto la tuvo? Hace un mes, ponele menos de un mes. Para mí se está buscando el van de carrera para poder pasar una semana tranquilo con la familia. ¿Y qué querés que te diga? Otra explicación no se me ocurre, Manu. Pero si ya viene el parón de verano, que se espera un poquito. ¿Cómo? La niña todavía no sabe hablar, no pueden interactuar. Él quiere la semana extra de vacaciones. Es el campeón del mundo. El que es campeón del mundo hace lo que quiere. Hace lo que le da la gana. Bueno, hablemos de esa reanudación después del safety car, de ese abandono de Kimi Antonelli por temas de motor. Se reanuda la carrera. Max Verstappen tiene neumáticos duros, pierde el auto en la recta solito, nadie lo forzó a cometer el error, él solito se equivocó. Charles, que tenía neumáticos blandos, lo adelanta, pero Charles con Max es agresivo, no se tiene miedo, no se respetan el uno al otro, o sí se respetan mucho, no lo sé, pero hace el adelantamiento, hay un pequeño contacto de carrera. En las declaraciones post carrera Max no habló del incidente, lo evitó, y Charles simplemente dijo, pues nada, fue un incidente de carrera, Max hizo lo que yo hubiese hecho, nos atacamos agresivamente y nada, fue simplemente un contacto de carrera. Eso fue en la larga recta del circuito de Barcelona, y luego tuvimos en la primera curva allí un incidente polémico con Russell. Ese te dejo que lo cuentes vos. Ok, básicamente, como decís vos, Verstappen tiene problemas de tracción saliendo de la última curva, entonces tiene menos velocidad a lo largo de toda la recta. Charles lo saca, básicamente lo empuja de la succión del auto de Norris para él tener más succión y que no recupere la ventaja de velocidad Verstappen. Y mientras tanto atrás estaba pegado Russell. Russell que salió con la misma velocidad que Leclerc, entonces cuando Leclerc le tira el auto a Verstappen en la curva 1, Russell le mete la nariz. Llega a estar prácticamente a la par de Verstappen. Se produce un contacto generado por una pérdida de agarre de Russell. Russell tiene, viste, uno de esos momentos, un latigazo de volante para el costado. Se tocan los neumáticos delanteros y Max, ni bien recibe un mínimo contacto de Russell, dice, nos vimos en Disney, suerte pa. Se va para afuera para mantener la posición en pista. Es como, Russell me sacó de pista, por lo tanto yo tengo derecho a salirme de pista, y mantiene la posición. ¿Qué hacemos, Manu? ¿Analizamos primero esta maniobra para después llegar a lo que pasa después? ¿Querés que discutamos a ver si creemos de que Max tenía razón o no? No tenía razón, pero bueno, discutamos. Ok. Expliquemos por qué los dos creemos que no tenía razón. A ver, te la dejo a vos. ¿Por qué crees que no tenía razón Para Verstappen? empezar, quiero decir que Max hubiera ido muy bien de abogado porque conoce más las reglas, de supuestas reglas y guidelines de drivers, de este reglamento, que cualquier otra cosa. Pues básicamente Max no tenía grip, Max no tenía nada que hacer en esa curva, y el mismo equipo luego le dijo que tenía que devolver la posición. Sabemos cómo es de complaciente Red Bull con Max, donde lo dejan fluir en sus locuras. En este caso Red Bull inmediatamente identificó que sí tenía que devolver la posición porque se fue descaradamente por fuera de pista para ganar ventaja. Sí, fue muy obvio, o sea, abrió el volante inmediatamente, o sea, cero intención de hacer la curva 2. Sí, porque sí, Max le estorba en las curvas últimamente, entonces se fue por fuera, ganó mucha ventaja. ¿Sí? Claro. El tema es este, como decís vos, Max conoce las reglas, él sabe lo que hizo y Russell también sabía lo que estaba haciendo, pero hay gente que por ahí no recuerda esto. Recordemos de que vos lo habías mencionado, creo que fue la carrera pasada o hace 2 carreras, de que se filtró de que hubo un mini cambio de los guidelines. ¿Te acordás de que antes era el que tiene la punta del alerón adelante por 2 milímetros puede hacer lo que quiera en la curva? Pero ahora esto es ligeramente distinto. ¿Cuál es el cambio que se hizo? Pues vale, básicamente el cambio es, y en el caso de España tenemos una doble curva. Entonces, el que gana la primera curva tiene derecho a la segunda curva, pero tiene que haber la intención de hacer la curva. Y eso cambió en los guidelines, y aquí no hubo intención de hacer la curva. Exacto. Y ese es el loophole en el cual Max no se acordaba, creo yo, en esta carrera, y por eso terminó por cometer ese error, que luego el equipo le pidió devolver la posición. Pero en el medio de la devolución de la posición, y aquí sí podemos hablar de lo que pasó después, que es muy gracioso, a Max le dicen devuelve la posición. Max está devolviendo la posición y en el medio de esa maniobra dice no voy a devolver ni madres, y le lanzó el auto a Russell como si estuvieran jugando Mario Kart, y prácticamente lo llevó fuera de pista. Fue un contacto ligero, pero era muy obvia la intencionalidad del contacto. Te digo ligero porque Max a cualquier otro lo termina estampando en el muro, estamos claros, ¿no? Si fuera Norris estaría ahorita en el hospital.
George no salió de pista, se mantuvo en contacto, pero era obvia la intencionalidad del contacto. No hay forma en el planeta de que se pueda justificar de que eso fue un error, una pérdida de adherencia o cualquier otra cosa. Sí, sí. Fue una devolución de gentilezas, o sea, claro. Claro, obviamente. El tema es que no lo hizo a partir de algo que digamos que Russell haya hecho en la maniobra o que se haya generado por la maniobra como tal en la que hubo el contacto, sino simplemente por, no sé, una calentura de cabeza de Max en ese momento. O sea, yo creo que fue la forma de expresar primero la frustración con Russell por el contacto que lo genera George en la curva 1 del reinicio, y también una forma de decirle a la FIA: están equivocados, yo no tendría que volver a la posición. De que creo de que en ese momento Verstappen no sabía de que la decisión no vino de FIA, no vino todavía de comisarios, sino de que fue Red Bull queriendo adelantarse a los comisarios para darle una vuelta más a Max de poder atacar a Russell, ¿no? Porque si esperaban a que los comisarios le den la orden a Red Bull de devolver la posición a Russell, iba a ser al final de esa vuelta y Max iba a tener una vuelta menos para atacar. Pero Max es tan cabeza dura, Max fue tan boludo, porque hay que decirlo, fue un pelotudo completamente en esta carrera, fue tan tarado que el pelotudo no se dio cuenta de que lo estaba intentando ayudar a Red Bull, entonces hizo esa pelotudez, terminó quedando lejos de Russell, después no tenían los gaps para ir a atacarlo porque son pelotudos de mierda. Claro, ¿qué fue lo que previó Red Bull? Se pueden dar cuenta, antes de tipo, se nota que estoy en contra de Verstappen, ¿no? Así que perdónenme los fans de Verstappen, pero hoy voy a dejar salir mi hater de adentro, así que prepárense porque voy a estar así todo el capítulo. ¿Qué fue lo que previó Red Bull? Red Bull previó que si no lo abrían la posición le iban a clavar al menos 5 segundos de penalización y eso le iba a terminar recién terminado un safety car al menos unas 2 o 3 posiciones. Red Bull pensó: Max Verstappen probablemente lo va a dejar pasar para tener DRS en la recta principal y en la recta principal recupera su posición. Porque eso es lo que hace Max Verstappen cuando tiene que volver a una posición. La devuelve donde él quiere para recuperarla inmediatamente después de que la cede. Claro. Pero no fue lo que hizo. O sea, le ganó completamente la emocionalidad en ese momento, cosa que no es común de ver en Max, hay que decirlo, digamos, en este tipo de maniobras. Es común. Dale. En este tipo de maniobra. Estamos hablando de una maniobra de carrera en la que está adelantando. Estamos hablando de una maniobra en la que él tendría que haber pensado en estratégicamente: ok, te devuelvo la posición, pero te la quito de una vez. Esa es él siempre la piensa, con la maldad de hacerlo. Sí, en este caso no la pensó. O sea, la emocionalidad le ganó en que ni siquiera fue capaz de planear eso. Que siempre lo planea y lo planeó bien. A eso me refiero. Y bueno, nada, eso terminó por ocasionarle 10 segundos de penalidad, que en un safety car no sé ni cómo terminó en puntos, porque estuvo casi a punto de quedar fuera de los puntos. Igual, ese punto tampoco es que le cambia mucho trascendentalmente su situación. Hablemos de los 10 segundos de penalidad, porque mi reacción inmediata cuando vi la maniobra, primero fue putearlo, porque es Max Verstappen y como pueden ver tengo muchas ganas de putearlo y disfruto cuando lo puedo putear justificadamente. Mi reacción fue: esto es un drive-thru, esto es un pase y siga, esto es un pase por boxes, porque lo vimos hace poco. ¿Te acordás que lo dijimos? Tipo, hubo un drive-thru la carrera pasada y yo lo festejé porque hace rato que no había drive-thrus y es como, ok, vuelven las penalizaciones serias, los comisarios se vuelven a poner las pilas, hubo un drive-thru hace poco, esto es peor todavía, esto es más alevoso que lo que hizo Russell, es claramente un drive-thru. No. Le dieron 10 segundos de penalización post carrera. Yo no entiendo esto. Esto es una vergüenza porque, Manu, anda a mirarla si querés. Busquen el contacto de Valentino Rossi en Imola, en WEC, en las 6 horas de Imola. No fue tan alevoso como esto. Y le dieron 30 segundos de stop and go. Esto en cualquier categoría seria son 30 segundos de pase y siga que lo tenés que cumplir en 3 vueltas. Y Max lo tenía que cumplir en la 66 clavado porque el incidente fue en la 63. Y terminaba último a 58 segundos de Colapinto. Merecido. Entonces, el hecho que le hayan dado 10 segundos es absurdo. Tipo, no saben, los fans de Verstappen que están calientes porque salió décimo y porque creen de que merecía la posición por sobre Russell, no tienen idea la suerte que tienen de que esté décimo, porque Schumacher hizo un choque igual de alevoso contra Jacques Villeneuve en el 97 y lo descalificaron de un campeonato, Manu. Del campeonato completo, y no estoy exagerando. Le quitaron todos los puntos. Quedó último, quedó 22 o 24 porque hubo cambios de pilotos. Literalmente, Schumacher un año terminó 20º y pico por un accidente de la misma magnitud de lo que acaba de hacer Verstappen. Y al hijo de puta le dieron 10 segundos y tiene un punto en una carrera donde merecía estar último. Y en España justamente, que fue en Jerez, este fue en Barcelona, pero sí, se repite. No, la bronca que tengo, boludo, tipo, literal estoy temblando con bronca porque lo que le acaban de perdonar a Verstappen es absurdo. ¿Y sabes lo peor? De que le van a dar 2 puntos de licencia en vez de los 6 que merece y no va a tener el race ban que merece. Porque se le vencen 2 puntos de licencia el 30 de junio y estos 2 puntos de licencia es como que simplemente los mantiene. Y va a seguir con 8
18 puntos de licencia la princesa. Cuando esto es mínimo un race, man. Mínimo. Sí, sí era para drive-thru. Sí era para drive-thru, pero la inconstancia en la aplicación de sanciones de los comisarios es algo que viene pasando desde épocas de Michael, no. This is so not right. Desde ese entonces vienen ocurriendo esta... This is so not right, boludo. Sí, no, pero sí, lo haces en una carrera, en la otra carrera haces completamente otra cosa. Y bueno, y ahora no se puede hablar ni mal de los comisarios porque te clavan una multa, no se puede ni reclamar, es una locura. Es una locura, pero bueno. Que me vengan con la multa de los 10.000 euros, boludo, lo pago. Pero esto se tiene que decir, porque no podés permitir estas cosas en la Fórmula 1. ¿Cómo puede ser que un chabón que es 3 veces campeón del mundo salga a hacer estas cosas en pista, boludo? Dale. Y bueno, nada, básicamente ese es como el pick de la carrera. Eso fue lo que pasó, que fue lo más emocionante al final, después del safety car. Y bueno, no sé si tienes algo más que agregar en tu hate rant de Verstappen, o seguimos con No, lo si que es pasó. por mí, si vos no tenés nada que agregar, vamos al siguiente tópico. Porque si es por mí, yo puedo hablar lo puedo putear todo el día a Verstappen, pero ya está, con eso creo que alcanza. Ok, bueno, nada, hoy tenemos que darle un aplauso de pie a un tal Nico Hülkenberg, que adelantó nada más y nada menos que a Lewis Hamilton en pista por la que terminó siendo posición número 5, después de esa sanción a Max Verstappen. Un Lewis Hamilton que hoy se lo vio bastante off the pace, pero bueno, ese es un tema posterior. Detrás de los de adelante tenemos a Nico Hülkenberg de quinto, Hamilton de sexto. Ok, pero una pregunta. Vos seguramente estabas viendo el onboard de Hamilton, ¿no? Vos generalmente ves los onboard de los Ferraris. ¿Qué pasó que en el reinicio era tan lento? Lo que pasa es que en el primero que a Hamilton durante toda la carrera le costaba muchísimo conseguir el pace del neumático. Entonces le tomaba como unas 4 o 5 vueltas llegar al peak del desempeño del neumático. Estos eran los neumáticos usados que pusieron después de safety car, y al contrario, Hülkenberg sí lo conseguía bastante rápido. No se pudo defender, el otro tenía DRS también. Y pues sí, o sea, básicamente Hamilton estuvo como un segundo fuera del ritmo de carrera en toda la carrera, con respecto a sus competidores cercanos. A Hülkenberg realmente no le costó nada. Tan pronto como estuvo a tiro de DRS lo adelantó. Y sí, no consiguió el pace del neumático a tiempo Hamilton. Eso fue lo que pasó. Ok, o sea, simplemente no tuvo el ritmo. A ver, hay que hablar de Hülkenberg porque impresionante que en ese momento estaba P7 en pista en mérito propio, porque el Sauber tuvo una excelente clasificación. Hülkenberg tuvo una muy buena gestión de carrera, venía gestionando mejor que Bortoleto, ligó el safety car en el momento justo para capitalizar la posición en pista que tenía. Y nada, después en el reinicio atacó como si fuera un auto de punta. O sea, estar a la altura de Hamilton en una Ferrari no es poca cosa. Hizo un P5 súper merecido. Y creo que es el segundo robo más grande del día, de que el piloto del día haya sido Verstappen y no Hülkenberg, hay que decirlo también. Bueno, pero también entiendo que para muchos el que dio espectáculo hoy fue Verstappen, porque fue el único que hizo poner como en duda y pensar a la gente de cómo iba a terminar las cosas adelante, al menos el que no estaba viendo tiempos y telemetría. Y como que el piloto que causó que hubiese algún tipo de cambios en la carrera, que estuvo bastante lineal en otro sentido. Pero bueno, sí, Hülkenberg 10 posiciones ganó en la carrera de hoy con un Sauber. Creo que hoy Sauber salvó la temporada completa con ese quinto lugar y esa cantidad de puntos importantes para un equipo del fondo de la parrilla. Así que bien por Sauber, bien por Hülkenberg. Bortoleto no estuvo mal, pero bueno, sí, hoy Sauber salvó la temporada en España. Es que Bortoleto, fíjate que termina P12, estaba a un par de posiciones. Convengamos que si Max tenía la penalización que merecía, Bortoleto hubiera terminado P11, pegado a Lawson a una posición de los puntos. O sea, Sauber, hablando en serio, pasa a ser un equipo sólido de mitad de tabla. Se vinieron las mejoras y este primer paquete de mejora, la verdad que chapó a Binotto, como que me hace extrañarlo un poco por momentos. Pero sí, eso, Sauber pasa a ser un sólido contendiente de la mitad de tabla. Y bueno, hay un tema del que estamos retrasando, pero ya Martín toca. Así como tú dices, tú seguro ves la onboard de Ferrari en la carrera, es cierto, lo confieso, pero tú ves la onboard de Colapinto toda la carrera. Así que hoy, Martín, we need to talk about Colapinto. Vamos a hablar primero de la carrera de hoy de Colapinto. Danos un resumen de qué pasó, de cómo estuvo Colapinto hoy.
Yo creo de que el mejor resumen que te puedo dar es... Viste que pusieron neumáticos blandos de clasificación todo el mundo, salvo 3 pilotos random en el safety car. ¿Cuántas vueltas atacaron? 6 vueltas, ¿no? Más o menos. Más o menos, sí, sí. Ok, o sea que entre las vueltas de safety car y las vueltas de carrera más la vuelta de clasificación, ese blando tenía 10 vueltas. Colapinto en la tercera vuelta del reinicio ya tenía graining en la delantera derecha. Yo creo que ese es el resumen como para que te des una idea de lo que fue la carrera de Colapinto. Un poquito de contexto, creo yo, de que acá sí es válido hablar de cómo fue la carrera para la mayoría de los pilotos. Vos confirmarás si con Ferrari fue lo mismo. Creo que McLaren y Red Bull tuvieron como las mismas conclusiones. Básicamente, cuando vos ponías un neumático ibas a tener graining en las primeras 5 o 6 vueltas. Era sobrevivir eso y después el piloto tenía que limpiar el graining. Se tomaba un proceso de unas 4 o 5 vueltas más y es como que recién ahí entrabas en un ritmo constante, ¿no? Es como que te tomaba de 8 a 10 vueltas encontrar el ritmo real del neumático. Entonces podías atacar 2 vueltas, tenías graining otras 3 vueltas, 4 vueltas y después limpiabas el graining y tenías el ritmo real del neumático. Colapinto no estaba pudiendo limpiar el graining, básicamente. Entonces Franco quedó clavado en esa segunda etapa del neumático durante toda la carrera. Te pregunto, hablando del graining, te hago una pregunta seria. ¿Crees que influyó que estaba muy cerca del piloto que tenía inmediatamente adelante el hecho de que no pudiera limpiar el graining por el aire sucio? ¿O nada que ver? No, porque mira, por ejemplo, el primer neumático, viste que todos venían en el tren de los Williams, porque los Williams habían roto alerones y es como que los había pegado a todo el pelotón, y obviamente Franco quería atacar para seguir en el DRS de todos esos. Entonces es como que ahí venía bien, el neumático llegó con el graining, como que lo atacó y más o menos lo pudo mantener. El primer stint fue bastante decente y después cuando se abrió la ventana ya como de segundo y medio para mantener el neumático, simplemente el ritmo era más malo, ¿no? Es el ritmo del Alpine. El Alpine venía muy lento. Hubo un momento donde todo el mundo venía haciendo 21, estamos hablando del primer stint, y Franco, o 22, y Franco y Gasly eran los únicos metiendo 23. Franco tipo metió un 23.7 y después Gasly un 23.2 y el resto venían 22 altos, salvo Bortoleto por ahí con un 23.0. Era como que objetivamente el Alpine y Colapinto en particular eran el auto más lento en el primer stint. Y después cuando puso el medio, yo creo que lo que pasó fue de que Franco intentaron ir a 2 paradas cuando claramente la estrategia era 3. Entonces, sumado a que eligieron la estrategia más lenta con el hecho de que no podía, esto ya es de Franco, no podía limpiar el graining del neumático, hizo que tengamos el peor ritmo de carrera de toda la pista. O sea, literalmente Colapinto era el auto más lento. Y te hago otra pregunta, por ejemplo. En el frente yo noté algo particular. Mercedes y Red Bull sufrieron muchísimo con la degradación del neumático. O sea, se ve que entre la temperatura y la configuración del auto fueron los que más sufrieron de los 4 primeros con el neumático. En contraposición, McLaren y Ferrari parecía que podían lidiar mucho mejor con el consumo de neumáticos y eso terminó por beneficiarlos al final. Claro, obviamente McLaren está corriendo con un auto de 2050, Ferrari, digamos, al nivel de los demás, fue el que mejor cuidó neumáticos. El Alpine destruye neumáticos o en el caso de Gasly, sí lo puedo controlar. Tiene que ver un poco en la configuración del auto, tal y como le pasó a Red Bull y a Mercedes. A ver, es que Gasly sí pudo limpiar el graining, ese es el tema. Entonces, puede ser un tema de setup del auto, porque obviamente los autos no son exactamente iguales, ¿no? Los camber de los autos, los tow, es como que hay distintas diferencias porque cada piloto acomoda el setup a gusto, ¿no? No sé qué tanto compartirán información de setup entre Gasly y Colapinto, eso lo sabe Alpine. No me sorprendería que Alpine no comparta información entre auto y auto, porque viste que son franceses. Pero eso, yo creo que es una diferencia que hay que tomarlo de piloto. Desde afuera tenés que analizarlo individualmente a cada piloto. Gasly estaba limpiando el graining y Pierre estaba yendo a 2 paradas en su carrera básicamente. Mientras tanto Franco estaba en una posición donde tendría que haber ido 3 paradas, pero Alpine lo puso en una situación en una estrategia desfavorable y Franco no estaba pudiendo limpiar el graining. Entonces estaba eternamente perdiendo tiempo con los 2 neumáticos delanteros porque no podía limpiar el neumático. O sea, es como tener un neumático sucio todo el tiempo. Vas a perder medio segundo por vuelta. Y bueno, era por lejos el piloto más lento. Claro. Y bueno, eso nos lleva a la conversación siguiente. Bonito toque por Colapinto. Vamos a hacer una evaluación objetiva, sin amarillismo, Martín. Y vamos a comparar a la persona que reemplazó a Colapinto con Colapinto. ¿Okay? Vamos a hablar de esas primeras carreras de Doohan versus Gasly y ahora comparemos a Colapinto versus Gasly, porque así como hay que ser objetivos, así como medíamos a Doohan con una vara bastante estricta, hay que hacer lo mismo con Colapinto, porque bueno, igual hay
Hay rumores, pasan cosas y las tenemos que hablar. Vamos a tratar de quitar toda la subjetividad y vamos a tratar de verlo con números. Doohan versus Harley. Australia. Ok, sí, es que básicamente este es el tema. Doohan chocó en Australia, un error que le podría haber pasado a cualquier piloto, le pasó a Sainz, entonces como que no tenemos que tener tanto en cuenta la primera carrera. El ritmo de clasificación era como que era esperable de que Doohan sea más lento que Gasly. Así que vamos directo a China, ¿no? Que fue la segunda carrera. China. Y es acá donde tengamos en cuenta, claro, Colapinto acaba de tener 3 carreras, un poquito más de contexto, ¿no? Colapinto tuvo 3 carreras y ya tenemos que hablar de las distancias que tenía Colapinto a Gasly y compararlo con las primeras 3 carreras que podemos analizar de Doohan contra Gasly. Gasly, ok, a Doohan le saca 16 segundos en China, 19 en Japón y 21 en Bahrein. Y esta era la etapa, las primeras 4 carreras donde nosotros estábamos diciendo, Doohan está teniendo una buena performance para ser un piloto rookie. Terminar a 16, a 19 segundos, a 21 segundos de tu compañero de equipo, no es algo para andar llorando, no es algo para andar quejándose. Recordemos que Colapinto su primera carrera terminó a 12 segundos de Albon el año pasado y después tuvo carrera donde terminaba 17 a 20 segundos de Albon y lo festejábamos porque eran buenas carreras. Entonces Doohan en China termina a 16 segundos de Pierre, a 19 en Japón, a 21 de Bahrein. Después hubo DNFs en Arabia y en Miami. En Arabia había chocado Gasly en la vuelta 1 con Tsunoda y después, bueno, en Miami fue el choque de Doohan con Lawson en la curva 1 en la largada de Miami. Entonces esa carrera no podemos analizar los ritmos de carrera ni las distancias en una carrera larga. Entonces no nos queda otra que analizar esas 2 carreras, la distancia entre Doohan y Gasly en clasificación. En Arabia, Doohan termina a 3 décimas en la clasificación de Pierre Gasly, 0.3. Y en Miami tuvimos el primer momento que todo el mundo lo festejó en el resto del mundo y que nosotros era como la concha de la lora, mirá cuando lo viene a meter, en la posible última carrera de Doohan. Le gana a Gasly en la clasificación por 3 décimas. Recordemos que Doohan llega a Q2 P14, mientras que Pierre quedó P17 atrás. Por 3 décimas le ganó Doohan. Y ahora viene lo que tenemos que hablar, lo que duele. Pero hay que ser objetivos, como decís vos. El ritmo de Colapinto. Colapinto en clasificación no está ni de casualidad cerca con Pierre. La mejor clasificación de Colapinto en este momento fue Mónaco, donde terminó a 6 décimas de Gasly. Bastante o sea, estamos hablando de más de medio segundo. A una vuelta está a más de medio segundo de Pierre. Esta clasificación podría haber sido la mejor. En esta quizás Franco hubiera llegado a Q2, pero la realidad es que si clasificaba a P18 también se entendía. O sea, terminó adelante de su nodo nomás. Y en ritmo de carrera, hoy duele decirlo, pero Franco estaba a más de 30 segundos de Pierre antes del safety car. Entonces es muy fácil agarrar con el diario el lunes y decir, ok, Colapinto P15, tipo, terminó cerca de los puntos y Gasly, tipo... Pero no, hay que analizar el ritmo de carrera y es de que Franco Colapinto está a más de 30 segundos de Pierre Gasly. Y ese es el ritmo que tiene. En Mónaco no podemos analizar porque obviamente Gasly tuvo el choque con Tsunoda, pero en clasificación terminó, ya les digo, a 6 décimas. Imola no fue malo para Franco, era más lento, pero estaba más o menos en el tren de Pierre. Era como que, recordemos de que en Imola hubo 2 safety car por los abandonos de Ocon y de Antonelli, entonces es difícil juzgar el ritmo real, pero la realidad es que en una carrera normal, por la diferencia de ritmos que tenían en Imola, daba para una carrera de 15-20 segundos de diferencia, comparable con lo que venía haciendo Doohan. Claro, la distancia que tenía en Imola Franco a Gasly no era tan grande. Al final de la carrera terminó 2 segundos con Virtual Safety Car y Safety Car de por medio, que obviamente los acercaron, pero en ritmo de carrera estaba muy similar. De nuevo, en la clasificación de España, hay que decirlo, se vio afectado Franco por ese problema que tuvo con el auto. Y aquí otra pregunta sincera, porque de verdad que no le presté atención a esa parte del pelotón. Estaba bastante más interesante adelante. Y la pregunta es, ¿qué tanto afectó, además del graining, qué tanto afectó el tráfico a Colapinto en esa parte del pelotón que estaba bastante unida? Había un trencito de RS bastante largo, como desde el 8º hasta el último lugar en la primera parte de la carrera, y luego se mantuvieron bastante cerca. ¿Qué tanto afectó el tráfico? ¿Y qué tanto le podemos achacar al Alpine en España por esa situación de Colapinto? En el primer stint yo no creo que le haya afectado más o menos de lo que le tendría que haber afectado a los otros equipos. Es como que si hay fallas, puede ser de que el Alpine gaste un poquito más de neumáticos. Fíjate que la primera parada de Pierre fue bastante temprano. Creo que estaban intentando hacer un undercut adelante para mantenerse en top 10. Fue más que nada eso. A Franco les tiraron 4 o 5 vueltas más.
No creo que le haya afectado tanto el agarre. El tema es este. La primera parada de Franco viene intentando hacer un undercut a Ocon y Alonso, que viste que Alonso se había pasado a la grava y había ensuciado el neumático y estaba frenando a Ocon. Entonces quisieron hacer un undercut porque estaban en la ventana de eso. ¿Qué es lo que pasa? Sainz, que había parado como 4 o 5 vueltas antes, le termina haciendo un undercut a Colapinto y Franco sale pegado a Sainz. Lo ataca durante 4 o 5 vueltas, cuando ve que no le da empieza a enfriar neumáticos, cuando ve que no se puede meter en zona de RS, abre la ventana para empezar a limpiar el neumático y se pone a 2 segundos. Y acá es donde viene el problema, donde nunca pudo limpiar ese neumático medio. Entonces, no le afecta tanto el tráfico del primer stint, y en el segundo sí le afecta el estar atacando a Sainz. Creo de que la velocidad punta del Williams era demasiado alto como para Franco atacarlo. Lo intentó, estuvo pegado a menos de 6 décimas, como 4 o 5 vueltas del neumático medio. Y después sí, abrió la ventana, le dijeron, se escuchó clarito que le dijeron empezá a cuidar los delanteros, abrió la ventana 2 segundos y nunca más pudo entrar en ritmo. Tipo, simplemente no recuperó el graining. Ya te digo, si es el Alpine o si es Colapinto, es difícil juzgarlo desde afuera, así que no nos queda otra que juzgar a los dos. El auto no ayudó, pero la realidad es que Pierre sí pudo limpiar el neumático, Franco no. Okay. ¿Qué tanto afectó la presencia de Sainz? Y sí, lo afectó un poco, pero después, cuando ya estuvo en aire limpio, tampoco recuperó el neumático Franco. Ok, antes de mi pequeño comentario en perspectiva del análisis de estas 3 carreras de Colapinto, sí hay que decir que terminando la carrera el equipo se disculpó con Franco, que tenían que revisar cosas internas. Creo que lo mencionaron muy probablemente más por el tema de que fallaron en estrategia. Realmente Franco tenía que haber hecho una parada adicional para poderle... Porque si están viendo que su piloto rookie no puede limpiar el graining del neumático, tienes que parar una vez más. Creo que eso le hubiese permitido ser un poco más agresivo en ese stint adicional, y eso no pasó. Y aparte el tema de que en la clasificación Franco estaba para más. Creo que sí tenía... se le veía como más confianza. Construyó confianza desde el viernes hasta el sábado y fue realmente una lástima, pero en Fórmula 1 no existe él. Hubiese pasado, eso no existe. Esos hipotéticos escenarios no aplican, se analizan resultados y así de fría es la Fórmula 1. Mi comentario en retrospectiva de estas 3 carreras es: lamentablemente a Franco el mundo entero, excepto Argentina, lo está midiendo con la misma vara con la que se medía a Duhan, por lo que Franco en las siguientes 2 carreras obligatoriamente tiene que mejorar significativamente su ritmo de carrera, sobre todo su ritmo a una vuelta en clasificación, que creo que es donde está perdiendo más, y eso termina por dañarle el resto del fin de semana. Fuera de las limitaciones del Alpine como tal, el objetivo de Franco es tener un ritmo bastante más cercano a Gasly en ambas situaciones, tanto en clasificación como en carrera. Y me temo que yo no veo algún reemplazo, digamos, que ya esté en la mesa como para reemplazar a Colapinto, aunque pueden salir ahorita nombres. No lo veo tan claro, pero si en las próximas 2 carreras el pace está bastante distinto, sigue estando muy atrás, se van a empezar a cuestionar, los medios en todo el mundo van a empezar a cuestionar esa decisión de Alpine, porque entonces ¿cuál fue la mejora con respecto a Duhan? Esa es la conversación que va a existir. Yo creo que Franco tiene con qué demostrar un buen ritmo. Creo que el problema que tiene Franco, me da la impresión a mí, corrígeme si tú piensas distinto, es que no tiene confianza en el auto como para atacar, que no se siente cómodo con el setup que tiene para atacar. Siente que va a perder el auto, probablemente cuida en exceso, y eso no lo habíamos visto antes. De hecho, los choques que tuvo con Colapinto fueron por ir al límite, por buscar un poquito más. Claro. Ahorita no siente esa confianza de ir tanto al límite, porque sabe que no se puede equivocar, que no puede, lo peor que puede pasarle, aparte de terminar lento, es terminar contra el moro. Y en Canadá vaya que hay moros, así que veamos cómo le va a Colapinto en los siguientes 2 fines de semana. Es que en esto, mira, le voy a robar el análisis a Cochito López, porque si hay alguien a quien le puedes robar el análisis es a Cochito López, muchacho que sabe. En la largada, vos seguramente no lo viste, creo que lo mostraron en la repetición de la transmisión oficial. Colapinto se pone adelante de Ocon en la largada y después en la curva 1 se pone por adelante de Sainz. Durante el trayecto de la curva 2, Colapinto, como está, digamos, peleando con 2 autos, levanta para no sacarlo a Ocon recupera la posición y después Sainz lo pasa por afuera de la curva 3, viste, a lo Alonso, viste que hoy Alonso hizo como 3 sobrepasos iguales. Sainz le mete el auto por afuera y lo pasa a Franco, y Franco se queda ahí en el medio como tranquilito, hoy no voy a chocar. Esa maniobra, esa largada de Franco de
ganar 2 posiciones por situación y después, en precaución de que no pase nada, volver a perderlas en la secuencia de 3 curvas, demuestra la mentalidad de Franco, que es: no estoy cómodo con el auto, no estoy lo suficientemente cómodo como para llevarlo al límite y pelear mano a mano, rueda a rueda con otros pilotos, y eso se refleja a una vuelta, eso se refleja en el ritmo de carrera, y como decís vos, a nosotros nos encantaría como argentinos ser subjetivos y decir: ok, Franco, esta es su carrera número 12, todavía es un piloto joven, pero hay que tenerle más paciencia. Pero la realidad es de que Alpine dejó bien en claro que es suficiente y que no. Doohan en promedio estaba a 18 segundos de Gasly en ritmo de carrera, y eso no era suficiente. Hoy Franco estuvo a más de 30 segundos de Gasly. Esto no es suficiente. Entonces, ¿qué necesita Franco en Canadá y en Austria como para decir: ok, objetivamente es mejor que Gasly, mejor que Doohan? Es estar cerca de Pierre, estar a menos de 10 segundos, literalmente que los dos estén en el mismo tren. Lo que terminó pasando en Imola al final de la carrera con el safety car, de que estaban a 2 segundos el uno del otro, es lo que necesitamos de Franco, pero sin safety cars, sin virtual safety cars. Necesitamos de que si hay un tren que está causado por Alonso o que está causado por, no sé, Felipe Drugovich, y hay 5 autos en el mismo tren y en ese tren está Pierre, Franco tiene que estar en el mismo tren. Y no podemos seguir dependiendo de safety cars, no podemos seguir dependiendo de virtuals. Tiene que ser el ritmo de carrera. Porque algo menos que eso, y la realidad es que si lo echaron a Doohan, también lo tienen que echar a Colapinto. Y a quién lo meten ahí, tenés a Polaron, claro, tenés a Gabriele Mini. Tipo, ya está, ese es un problema para Alpine. O a Checo Pérez. Pero si Doohan no se mereció, claro, sí. Ahora hablamos del tema, claro, más adelante si querés. Pero la realidad es esa. Doohan estuvo en promedio entre 15 y 20 segundos de Gasly y no fue suficiente. Entonces, esa vara es la que hay que tener con Colapinto. No podemos tenerle más paciencia solo porque es argentino. Sí, y es el punto de ser realista y de ser objetivos en ese análisis con Colapinto. Y eso es lo que tiene que hacer. Hablemos de cosas un poco más alegres, Martín. Hablemos de las posiciones en el campeonato. ¿Dónde empezamos? ¿Empezamos por pilotos o empezamos por constructores? Es que van de la mano, ¿no? Porque, a ver, tenemos a Piastri, todavía no lo mencionamos, no sé, o sea, porque estamos como paso a paso con lo importante. Piastri, que sigue siendo el gran candidato, sigue primero en el campeonato, primero en la carrera, ganó pero sobrado contra Lando Norris. Tiene 10 puntos, le sacó 7 puntitos más, así que se pone a 10 puntos de Lando. Y McLaren, que sigue siendo por lejos el autodominar a pesar de los cambios de alerón, que nosotros habíamos hablado que no iba a ser más de una décima diferencia. No sé por qué había tanta gente que pensaba de que era el fin de la era McLaren. Explícame eso. Sí, o sea, hubo mucha expectativa que se generó desde un principio porque básicamente Red Bull fue muy... persiguió mucho durante todos los últimos meses el tema de los alerones flexibles. Nosotros lo comentamos en el episodio anterior. La ventaja de McLaren no era solamente un alerón flexible, era todo el auto completo y eso iba a terminar por no quitarle tanto. De hecho, me atrevo a decir que McLaren no era el auto que tenía el alerón, al menos el delantero, que tenía mayor flexibilidad y que ofrecía una mayor ventaja. Probablemente ese era, no sé si era Mercedes, muy probablemente. Al final le quitas una ventaja a todos los autos, le quitas exactamente lo mismo y pues termina por ocurrir lo que ocurrió y no cambió prácticamente nada. Hubo paquetes de mejoras que se trajeron el día de hoy, pero bueno, definitivamente McLaren el auto vencer. Pensemos que sin ese safety car la ventaja hubiese sido muy, muy superior a lo que fue hoy en día. También tengo que decir que yo creo que Piastri hizo lo que tenía que hacer e inclinó significativamente la balanza de decisiones futuras a su favor el día de hoy en España. Si Lando hubiese ganado estaríamos hablando completamente de otra cosa, pero creo que se empieza en un momento dado, después del parón veraniego, cuando McLaren tenga que tomar decisiones, Piastri está siendo cada vez más difícil que esta sea la era de Lando Norris, como decía Zak Brown. La pelea de este campeonato absolutamente es entre Norris y Piastri. No hay, ya Max quedó atrás, ya no creo que vaya a poder pelear. Podrá pelear por alguna carrera, pero el campeonato se va a pelear entre los dos de McLaren. Y Piastri parece ser el más entero mentalmente como para llevar esa lucha adelante. Y creo que el premio de consolación de Norris va a ser haber ganado en Mónaco y quedar segundo nuevamente.
Es que yo creo que también lo que hay que destacar es de que la única ventaja que tenía Lando por sobre Piastri hasta hace un mes, que lo veníamos diciendo, que a Piastri le cuesta meter tipo intentos a una vuelta al límite, ¿no? Es como que en la clasificación Lando seguía teniendo la ventaja, porque quizás hay 3 vueltas que son chotas, pero si en la Q3 uno de los 2 intentos es limpio, Lando era más rápido de una vuelta. Lo hablamos en Mónaco, tipo, lo hablábamos constantemente desde el principio del campeonato. Yo creo que en España ya vimos de que Piastri con una vuelta que no fue limpia le alcanzó sobrado para ganarle a Lando. Ya Lando no tiene esa ventaja de una vuelta. Entonces, Piastri tiene mejor ritmo de carrera, creo que se puede decir, es más consistente. Piastri ya está empezando a pelearle mano a mano una vuelta a Lando. La única ventaja que tiene Lando es que hay solamente 10 puntos. Y llega a tener un abandono Piastri y eso te puede inclinar la balanza en lo que es el campeonato. Lo vimos en 2016, ¿no? Cuando Hamilton perdió el motor y eso fue suficiente para que salga campeón Rosberg. Pero eso, se ve más sólido a Piastri, Lando no está lejos, tenemos campeonato entre los dos pilotos, que es lo importante, está para cualquiera, pero es un 60-40 para Piastri si tengo que apostar hoy en día, Claro. porque se lo ve mejor. Y ya Verstappen, que está en el tercer lugar, está a 49 puntos de Piastri. Norris a lo mejor está un poquito más cerca, pero realmente no. Sí, ya ahí no hay. Y bueno, nada, detrás de Verstappen tenemos a Russell. Los puntajes son Piastri 186 puntos, Norris 176, Verstappen 137 y Russell 111. Son los únicos pilotos que están que están por allí sobre los 100 puntos. Luego tenemos Leclerc con 94, que se acercó un poco a los del frente, pero bueno, lo de Leclerc va a estar difícil con el auto que tiene. Luego tenemos a Hamilton de sexto con 71 y Antonelli, que hoy con esa falla de motor que tuvo está en 48 puntos. Para terminar el top 10 tenemos a Albon, Hadjar, el rookie del año, por mucha diferencia, es el mejor rookie que tiene esta temporada. Sí. Nada, no hay palabras para escribirlo, la buena temporada que está teniendo Hadjar. Hadjar ya tiene el uniforme de Red Bull colgado en su closet para el año que viene. Estoy seguro de que le van a ascender porque está haciendo méritos para eso y para mucho más. Y cerramos allí entonces el top 10 con Esteban Ocon. Y bueno, nada, hablemos del campeonato de constructores, Martín. Ok, McLaren no hace falta mencionarlo porque ya se escapó, así que hablemos del campeonato por P2. Campeonato por P2. A ver, espérame. Está sonándolo aquí. ¿Qué es eso, Martín? ¿Qué es ese ruido? Segundo en el campeonato de constructores volvimos. Está Ferrari con 165 puntos a casi 200 puntos de McLaren. Pero bueno, McLaren está en otra liga completamente este año. Sí, con ese error de cálculo mental que tuvo Max Verstappen en la maniobra que cometió con Russell y el hecho de que Antonelli no sumó el día de hoy y que Leclerc terminó por delante de Russell, Ferrari pasó al segundo lugar con 165 puntos. Vamos a hablar entonces, McLaren en su propia liga con su ritmo absolutamente aplastante que no tiene rivales este año. Hablemos de Ferrari, Mercedes y Red Bull, que están en ese orden en el campeonato, y de cómo vemos nosotros que están ahorita los ritmos de clasificación y ritmo de carrera. Clasificación. Ferrari tiene 0 ritmo de clasificación. Están 2 pasos por detrás de McLaren, 1 paso por detrás de Red Bull y Mercedes. Absolutamente a una vuelta no tienen nada que hacer. En clasificación, para mí, Martín, el segundo equipo después de McLaren viene siendo Red Bull. ¿Opinas lo mismo? Este es el tema, es Max Verstappen Racing Bull Team, porque Verstappen es el único que hasta se puede meter, tipo, te puede meter una pole position por delante de los McLaren en pista donde sea pro Red Bull, eso es seguro. Mira, ¿sabes qué? Para ser objetivo yo decidí, cuando voy a hacer análisis de Red Bull, descarto completamente el segundo piloto. Solo Verstappen. Exacto. Sí, o sea, es que para poder predecir como que cuál es el máximo potencial de Red Bull, necesariamente tienes que ver dónde es capaz Verstappen de meter el auto y analizar el ritmo de carrera solo de Verstappen. Y en ese sentido... Es lamentablemente Verstappen está solo. O sea, en ese sentido yo veo a Red Bull como el segundo auto para la clasificación. Y después de Red Bull estaría entonces Mercedes. Sería el siguiente auto que tiene muchísimo mejor ritmo para clasificación. Y luego... Coincido. Igual tenemos que ver, ¿no? Porque ahora se vienen circuitos donde son menos dependientes de carga aerodinámica. Tenemos, bueno, Canadá, que es una lluvia de rectas donde se arman los trenes de DRS más grandes del campeonato.
Después tenemos Austria, que es un circuito de rectas donde se arman los trenes de DRS. O sea, tenemos 3 zonas de DRS seguidas. Y después tenemos Silverstone, que es un circuito de alta carga aerodinámica en la parte trasera del auto. Y el problema de Ferrari es la carga aerodinámica de la parte delantera del auto. Entonces, yo tengo fe de que los paquetes de mejora que pusieron Ferrari, que se puede decir que no funcionaron tan bien como vos esperabas en España, hayan sido más enfocados en circuitos de carga aerodinámica, digamos, de curvas más rápidas, ¿no? Como son Austria, como son Canadá, como son Silverstone y como puede llegar a ser Spa-Francorchamps. Entonces, yo no pongo a Ferrari tan lejos de Mercedes. Para mí es tan a la altura. Y ahí es donde tenemos que hablar ya del ritmo de carrera, ¿no? Porque en clasificación Ferrari sigue siendo más lento, pero en el ritmo de carrera... Hoy me encargué de tomar nota de la temperatura de pista. Porque hay que tomar la temperatura de pista al hablar del ritmo de carrera. Hoy la temperatura de pista estuvo sobre los 48 grados centígrados. Y vimos cómo entre 48 sufrió... y 50 toda la carrera. Sí, siempre estuvo arriba de los 47 grados. Y vimos cómo sufrió Mercedes con la degradación en esta temperatura. Si llegamos a tener un circuito en el que los ritmos son similares pero la temperatura baja, Mercedes resurge. Siguen sin realmente poder resolver el problema. Creo que anteriormente, cuando Mercedes tuvo un ritmo en alta temperatura, no era tanto que tenía un buen ritmo, sino que el ritmo de Ferrari simplemente no existía en esas carreras por diversos motivos que tienen que ver con la altura máxima o mínima en la que pueden correr y cómo pueden extraer ese rendimiento, que es el tema débil por el cambio de la suspensión delantera. Pero bueno, un poco complejo para hablarlo en este punto, pero siento que en ritmo de carrera como tal, hoy en España, que es un buen circuito, es un buen termómetro, porque es un circuito técnico, tenemos que, al menos en el cuidado de neumáticos, Ferrari está un paso adelante de Red Bull y de Mercedes. Sí, y en el ritmo de carrera está similar al ritmo que es capaz de extraerle Max Verstappen al auto, aunque Max tuvo al menos entre 2 y 5 décimas arriba en su ritmo de carrera con aire limpio con respecto a la Ferrari. El único tema es cuántas vueltas fue capaz de mantener ese ritmo. Los Ferraris pudieron alargar bastante el stint, cosa que no pudo hacer Max. Entonces allí hay pelea. O sea, hay un ritmo muy parejo entre esos 3 equipos, siendo, creo yo, el que está un poco más atrás, al menos en ritmo de carrera, Mercedes en este caso. Sí, yo creo que en ritmo de carrera Mercedes es cómodo cuarto en este momento, lamentablemente para los fans de Mercedes. Porque este es el tema. Para que Mercedes sea competitivo estamos hablando que necesitan como mucho 35 grados de pista. Como tuvimos, ¿te acordás? En Miami, que nos sorprendió de que estaba en los 30 la temperatura de pista, que no llegaba a los 40. Y tuvimos un Mercedes competitivo. Llega la pista a 38-40 grados y Mercedes desaparece. Y en Europa vamos a tener temperaturas de pista rondando los 50. De hecho, hemos llegado a ver temperaturas de pista más cerca de los 60 que de los 50 en verano. Especialmente en pistas donde son muy agresivas para los neumáticos como Silverstone. Ni hablar de Spa-Francorchamps. Entonces, quizás en Hungría, quizás en Zandvoort, Mercedes tenga un poquito más de ventaja. Pero en la mayoría después ni hablar Monza, tipo, se viene, yo creo, la era Ferrari, donde Ferrari está básicamente a un paquete de mejoras positivo de estar sobrado por encima de los dos. Yo pondría mis fichitas en Ferrari en este momento como para segundo lugar, en la gira europea. Segundo lugar. No, estamos hablando de segundo lugar. No, McLaren es intocable. No, McLaren ya está, ya es campeón, hay que entregarle el trofeo. Sí, yo creo que de aquí a Austria se lo dan. Ya no va a haber nada que hacer. Sí. Donde está interesante, y aquí quiero ver tu opinión, porque está difícil de dilucidar el grupo medio de la parrilla en este momento. Tuvimos hoy a Williams completamente fuera del ritmo, fuera de todo. O sea, hoy no fue el Williams que estuvimos viendo en las carreras anteriores, pero yo no por eso descartaría a Williams de la parte frontal del grupo medio, ¿no? Creo que el grupo medio está en auto, está entre Bicarb y Williams. Entre esos dos autos está se va a estar disputando esa quinta posición del campeonato. Y aunque no pudimos verlo, primero porque no corrió Stroll, y eso es algo que no mencionamos por su tema de muñeca, y que Alonso realmente no sé si fue la estrategia, si fue el manejo del neumático como tal, pero siento que Aston Martin en algún momento de la temporada, en los próximos meses, va a poder meterse de cierta forma en esa lucha, no en puntos, pero sí en carreras con Williams y Bicarb. Al menos eso aparentaría ocurrir de acuerdo a las últimas mejoras que vimos en las carreras y a la presencia de Newey por allí. A ver, nosotros somos malísimos para predicciones, pero básicamente estamos jugando a ser ingenieros, no que analizan la data de España, que es lo que hace todo el mundo, ¿no? Que es lo divertido de tener España, que puedes analizar la data.
Me parece de que Racing Bulls y Aston Martin y de cerca Sauber son como los autos de la tabla media que van a funcionar bien en todas las pistas. Es como que van a pelear esos lugares en cualquier pista, no pase lo que pase. Y después tenés Williams, que le va a ir bien en circuitos donde hay poca carga aerodinámica, como pueden llegar a ser Austria, como puede llegar a ser Silverstone, como puede ser Monza. Donde la velocidad de punta lo es todo, ahí es donde Williams va a destacar. Exacto, y después tenés circuitos con mayor carga aerodinámica, donde los neumáticos son un factor menos a tener en cuenta, donde quizás Haas y Alpine y quizás Sauber tienen como un poquito más de ventaja, ¿no? Y es donde Williams se viene para abajo. Y es esa la sensación que me da. Pero sí, creo que el Racing Bulls es sobrado el auto más polivalente, por así decirlo. Williams es un auto muy sólido, pero donde hay circuitos como este que no va a funcionar, ¿no? Es como que va a llegar Hungría y no creo que puedan llegar a pelear tan cómodos como si Racing Bulls y Aston Martin, que parecen ser autos mucho más completos en cuanto al paquete. O sea, lo único que yo siento es lo siguiente. Williams, en un muy buen fin de semana, es capaz de meterse por ritmo en quinto lugar. En cambio, Sí. Bicarb consistentemente creo que su techo está más cerca del séptimo o octavo lugar. Entonces lo que ha pasado y la diferencia que construyó Williams en el campeonato se debe a que pudieron hacer muchos más de esos quintos, sextos lugares, y cuando en las carreras no están ellos con ritmo, tienes a Bicarb en octavo y noveno sin poder hacer diferencias significativas. Entonces creo que allí es donde Williams ha hecho la diferencia. En donde tienen el pace, lo exprimen. Claro, es que como decís vos, cuando Williams tiene el ritmo, Albon se mete P6, se mete P5, y 2 carreras así te vale más que Hadjar teniendo 4 carreras sumando 1 o 2 puntos. Que es lo que viene pasando, ¿no? Hadjar es como que está décimo, está noveno, está octavo, pero eso te da 2-4 puntos por carrera, no te suma mucho. En cambio, Albon en 2 fines de semana bueno te mete 20 puntos, y es por eso que Albon tiene 42 y Hadjar solamente 21 en el campeonato. Y es esa la gran diferencia. Cuando Williams es fuerte, es muy fuerte. Tipo, le pelea a Ferrari niveles de fuerte. Y luego tienes a los que por circunstancias se van a estar metiendo en los puntos, pero quizás no tanto por ritmo propio, que van a ser un Alpine, un Haas y probablemente un Sauber. Que dependen un poquito más de que ocurra algo, de que ocurra alguna circunstancia especial en la carrera para meterse en los puntos. Pero por ritmo propio creo que los que van a estar peleando por esos puntos probablemente van a ser Bicarb, Williams y Aston Martin. Sí, coincido. Sí. Y bueno, así está el campeonato. ¿Hablamos del otro campeonato, Martín? ¿O ya me vas a dar el trofeo? Está difícil. Veremos, porque ahora se vienen los paquetes de mejora de Europa, ¿viste? Capaz que le empiece a encontrar el ritmo. Fíjate que ya metí alguna que otra positiva. Si no era por, seamos sinceros, si no era por Antonelli, yo ligaba la posición con la Pinto. Así que ojo con los nuevos paquetes de mejora de la gira europea, quizás levanto el ritmo, veremos. Veremos. Hablemos de nuestras predicciones súper acertadas y precisas para el Gran Premio de España. Al menos de mi parte, Martín, acerté pole position, primero, segundo y tercer lugar. Ay, Dios. Yo estuve más cerca. Estuve cerca, pero lamentablemente no sé. Ahora vamos a llegar. Ok, pole position, ¿a quién lo tenías, Marto? Pole position lo teníamos a Oscar Piastri, creo que los dos, ¿no? Exacto. Entonces allí 2 puntos, ¿no? 2 puntitos de pole position para los dos. Último de la carrera. Yo lo tenía a Gabriel Bortoleto. Yo también, a Bortoleto, así que 0 puntos. 0 puntos, claro. Lamentablemente el último que quedó fue, ahí lo chequeo, Albon con el abandono. Albon lamentablemente tuvo una de esas carreras, ¿no? Donde es un 50-50 y salís perdiendo, básicamente. Perdí el alerón en la primera vuelta, tuvieron que parar temprano. Después en el contacto con Lawson creo que fue, volvió a perder el alerón y Williams dijo, ¿sabes qué? Hace calor, no arriesguemos el motor, no peleamos por nada, guardemos el auto y ya está. Así que Albon lamentablemente tuvo uno de esos días donde no te sale nada. Predicción loca. Lo teníamos a Alonso, yo séptimo mejor y tú quinto o mejor. Alonso terminó en puntos, bien por el nano, que sus primeros puntos de la temporada, pero ni cerca de estar de los puestos séptimo, octavo, etc. Hoy no tuvo ritmo en carrera. Creo que la temperatura y la aireación de neumáticos afectaron bastante a Aston Martin. Sí, yo creo que lamentablemente el error del primer stint fue lo que le terminó pagando a Alonso, porque ahí perdió más de 5 segundos y eso le terminó costando tráfico después de la primera parada, ¿no? Si él no cometía ese error, él salía delante de Colapinto, salía delante de Sainz, salía delante de Bortoleto, delante de Tsunoda, y yo creo que eso hubiera facilitado mucho más el ritmo del segundo stint y lo hubiera terminado poniendo más adelante.
pero a causa de eso quiso decir de que en el reinicio básicamente estaba atrás de Lawson, o sea, tuvo que pasar autos después del safety car, ¿no? Si no era por eso hubiera podido ir a atacar a Gasly y a Hadjar, que creo yo de que tenía más ritmo, ¿eh? Yo creo que hoy tranquilamente podría haber sido P7 Alonso. Pero sí, lamentablemente el error suyo más circunstancias de carrera lo llevaron a estar más atrás, pero aún así un P9 más que merecido. Súper merecido. Y luego nada, posición con la Pinto, seguimos sin acertarla, pero creo que hoy, esta semana tú estuviste mucho más cerca que yo de acertar esa posición. Sí. Yo había dicho P17, yo dije P17, que seamos sinceros. Si los Haas decidían parar, que Haas creo que no tenía neumáticos, se quedaron sin neumáticos, por eso no pararon en el reinicio, con Ocon, si lograban parar, Colapinto terminaba delante de Ocon, y después a Berman, que terminó 17, no lo hablamos, viste que tuvo un encontronazo con Lawson. Sí, le dieron 10 segundos que eran merecidos. Son los mismos 10 segundos que le dieron a Albon en su primer choque, de que era como hubo un contacto y se fue por afuera y sacó ventaja, muy parecido a lo que hizo Max Verstappen. A Berman le dieron 10 segundos, lamentablemente por él después de un safety car, entonces cuando le aplicaron los 10 segundos después del safety car terminó quedando 17º, así que mi posición con la Pinto era 17, terminó 15, no se dio, pero tendría que haber sido 17. La mira 12, pero no, igual tampoco se dio, así que 0 puntos. Ahora vamos al podio, Martín, dame tu podio. Mi podio era Norris 3, Verstappen 2 y Piastri 1. Terminó siendo Leclerc, Norris, Piastri, así que lamentablemente subo 4 puntos nomás, 1 punto por Norris porque estuvo en el podio, pero le erré la posición, y 3 puntos por Piastri porque ganó la carrera. Bueno, mi podio fue el podio de España, básicamente. Piastri primero, Norris segundo, Leclerc tercero, le tuve fe a Ferrari y me gané 3 puntitos con Leclerc. Así que tenemos 9 puntos nada más o menos por el podio, más los 2 puntos de la pole position, 11 puntos esta semana para un total de 61 puntitos, Martín. No, ya te me escapaste. Yo en esta sumé 6 puntos, 38 más 6 da 44 y está muy difícil. 17, ¿no? Sí, está muy difícil. 17 puntillos de ventaja. Y bueno, nada, estamos afinando un poquito las predicciones. Próxima semana tenemos la previa del Gran Premio de Canadá, de mis circuitos favoritos. Pero bueno, tengo que decirlo, siempre me ha parecido raro que Canadá esté en el medio de la temporada europea. ¿Qué sentido tiene en cuanto a su net zero goal que tiene la Fórmula 1 de irse a gastar en aviones a Canadá y volver a Europa? Nadie lo sabe, pero bueno, así son los misterios de la Fórmula 1. Claro, o sea, porque vos imagínate que después de Miami tranquilamente podrían subir a Canadá, tener una carrera la siguiente semana. Tenemos Miami-Canadá, sería un buen dupla, y después viene Mónaco, Imola, España y toda la gira europea. ¿Qué hace Canadá acá en el medio? Cosas de FIA, nadie lo sabe. Sí, que te vas de un continente a otro sin ningún motivo, pero bueno, sí. Igual Canadá siempre ha estado más o menos en este punto del calendario, en el medio de esa primera mitad de la temporada. Qué difícil que fue ver Fórmula 1 hoy, ¿eh? No debo explicar lo triste que estoy con Colapinto. No podía ver ese onboard. ¿Hay chances de que le den más de 5 carreras? Tengo miedo de que no. Sí hay chance. Canadá no es difícil. Como no se la estampa en el muro de los campeones, ya la logra. Mira, mejor no opino porque si no me escrachan. Mejor no hablo, dejémoslo ahí. Perdemos el resto de la audiencia que perdimos, sí.